Bueno, hoy día hemos escuchado los alegatos chilenos. La verdad es que a mí me ha molestado cuando han empezado a decir que los peruanos prácticamente somos pues un poco distraídos, ¿no es cierto? Que hacemos retrospectiva histórica y ¿qué pretendían que hiciéramos? Tenemos que... y por supuesto que hemos confundido todo, porque nosotros habíamos aceptado el convenio del 52 y del 54 y ahora queremos cambiar la historia. Eso es más o menos el resumen. Muy bien, yo he invitado, porque esto es un momento realmente histórico para el Perú, ojalá y por fin delimitemos la frontera marítima con Chile, al contraalmirante Jorge Bruset Barrios. Él es vicepresidente del Instituto de Estudios Histórico Marítimo del Perú, es uno de los peruanos que más sabe de este tema y además es presidente de la Comisión Técnica Peruana para el Cumplimiento del Tratado del 29. Así que autoridad histórica la tiene el señor Bruset. Buenas noches, bienvenido, contraalmirante. Muchas gracias, Milagros, un honor y un placer estar contigo para hacer una reflexión sobre este tema de interés nacional. Exacto, yo quería hoy día abusar de su amabilidad, yo sé que usted es profesor, que además le enseña a los marinos todo este tema, y entonces quiero que haga de cuenta que yo y todos los televidentes somos alumnos, queremos entender todo bien creo que mientras más informados estemos vamos a hablar con mayor propiedad. Entonces mi primera pregunta, contraalmirante Bruset, es la siguiente. Se está discutiendo muchos conceptos. ¿Límite marítimo es igual a frontera marítima? No necesariamente. La frontera marítima es la división política entre dos estados. Un límite marítimo puede tener diversas finalidades. Por ejemplo, existen límites de áreas marítimas para el envío de avisos a los navegantes, a todos los buques que transitan por determinada área. Existen límites para la definición de áreas de búsqueda y rescate que corresponde a la responsabilidad de determinados países. No todos los países frente a sus costas tienen o asumen esta responsabilidad. Existen límites para definir áreas de reserva, áreas naturales, etcétera. Y en el caso específico del que estamos tratando y estamos confundiendo, es que el límite que se fijó en el convenio de 1954 y que el Perú respeta, porque Chile ha dicho que el Perú no está respetando sus tratados, que el Perú respeta hasta ahora, es un límite de carácter administrativo para orientar a pequeñas embarcaciones pesqueras. No es algo que nosotros estemos inventando, lo dice textualmente quien pueda leer este instrumento que el Perú firmó y ratificó en aquel entonces. Entonces, contraalmirante Bruset, lo primero es entender que lo que existió fueron límites con Chile, pero no frontera marítima. Exacto. Ya, muy bien. El segundo punto es, la frontera terrestre no es lo mismo que la frontera marítima, ¿o sí? Porque ese también es otro punto de discusión. No, definitivamente la frontera terrestre se firmó y se fijó después de un largo proceso en el que Chile incumplió primero el Tratado de 1983, que debió llevar un plebiscito para definir finalmente Arica y Tacna, se quedó con Arica, nos devolvió Tacna en un proceso tortuoso también. Claro. En 1929 pues se firmó el compromiso y en 1930 se fijaron las fronteras a través de la colocación de unos hitos o mojones de concreto que sirven de referencia y que siguen la línea de frontera. La línea de frontera es una línea continua, no es un solo hito. El hito no necesariamente tiene que estar sobre la línea. En muchos casos, voy a poner un ejemplo, en la punta de Capones entre Perú y Ecuador, la boca de Capones está en el mar y los hitos de referencia están en tierra. O sea, como se puede apreciar, no necesariamente los hitos están en la línea de frontera. En este caso de la línea de la Concordia, que llega hasta el mar en el punto Concordia que especifica el Tratado del 29, el hito número 1 es el hito de referencia para definir el punto Concordia. Ya, pero Chile dice, muy bien, entonces ¿por qué los peruanos aceptaron que pusiéramos faros en los cerca del hito? Porque si no estaban de acuerdo, se demoraron tanto en decirlo. Porque el descuido de decir, un momentito, ¿por qué firmamos el convenio del 52? Bueno, el convenio del 52
es el que Chile da el primer fundamento sobre el cual se ha fijado una frontera marítima. Y tanto el Perú como nuestros abogados en la delegación peruana le han dicho a la Corte: tenga cuidado, no se deje de llevar por argumentos que no están escritos, y esperamos que Chile demuestre la carga pesada que significa la fijación de una frontera, sea terrestre o sea marítima. De hecho, el embajador Wagner ha dicho hoy día, después de los alegatos chilenos, perdón por la interrupción, que hasta el momento Chile no ha mostrado pruebas, ¿no es cierto?, lo ha dicho tajantemente, de cuándo se firmó el Tratado Marítimo. El Tratado de Fronteras. Perdón, el Tratado de Fronteras, claro. Exacto. No hay ni una sola. Se firmó en la Declaración de Santiago de 1952, que nuestros abogados han explicado de manera brillante y objetiva, que tenía un propósito de evolución en el derecho del mar, y que el Perú, juntamente con Ecuador y con Chile, fueron los primeros en hacer un reclamo para extender la soberanía hasta las 200 millas. Y de ahí comienza un proceso que sigue y termina cuando la Convención sobre el Derecho del Mar, que es la regla que rige el derecho internacional actualmente, acepta y da a todos los países ribereños 200 millas frente a sus costas. Esto entró en vigor en 1994. Es decir, han pasado 60 años, o hasta esa época 50 años, en la que ha habido una evolución. Mal podía haberse firmado un tratado de fronteras cuando esto no era reconocido en el mundo. ¿Cómo el Perú, Chile y Ecuador iban a imponer al mundo un espacio que universalmente no existía? Exacto, eso le pregunté el otro día tanto a Valle Riestra como al historiador Antonio Zapata, y me dijeron lo mismo. O sea, ¿cómo íbamos a hacerlo si eso no estaba sobre el tapete? Históricamente no se discutía. Pero yo sé que usted es muy didáctico y suele mostrar mapas a los alumnos. Sí, y hoy día los ha traído. Entonces podemos ver el primer mapa. Gracias a la ayuda del canal, que han recogido los mapas que presentó la delegación peruana en su exposición, tenemos en este primer mapa el área de la frontera peruano-chilena, donde se puede apreciar que la costa del Perú tiene una orientación sur-este, y justo en lo que se denomina el codo peruano-chileno tiene un cambio brusco de sur a norte. ¿Qué significa codo para los marinos? Bueno, esto es la figura de un codo. Ah, ¿no es cierto? simplemente eso, Simplemente, porque simula un codo. Simula un codo, exactamente. Ya, y entonces aquí, como se puede apreciar, pues la dirección de los paralelos geográficos le cae muy bien a Chile, puesto que su costa va de norte a sur, podríamos decir, siguiendo la dirección de un meridiano. Y esto le permite a Chile proyectar sus costas hacia el oeste en esa dirección. Pero también al mismo tiempo, Perú proyecta su costa frente a su litoral en esta dirección. Y si podemos apreciar el siguiente mapa, vamos a ver ahí cómo es que esto genera, digamos, un derecho de Chile de proyectarse hasta las costas peruanas y un derecho del Perú de proyectarse hacia las costas chilenas. ¿Ese es un derecho reconocido de manera internacional? Es un derecho reconocido internacionalmente, ¿no es cierto? No es como Chile ha dicho ahora, que nosotros hemos seguido un tracé paralelo, fue un aspecto técnico que mostró Chile ahora en su presentación, tratando de definir que seguimos un método común para establecer nuestra frontera o límite político. Porque, pero permítame detenerme un segundo aquí, porque el problema es esto, ¿no? La línea paralela y la línea equidistante. Exacto. Ok, explíquenos cuándo surge el problema, por qué surge el problema, por qué no lo entienden ellos. Bueno, aquí seguidamente, esta es la presentación de la geografía que tiene ambas costas, y en el mundo en general la regla es seguir una línea media si es que no hay ninguna otra circunstancia especial. ¿Eso sucede en todos los...? Eso sucede en todas las fronteras marítimas que se están definiendo. Hay que tener en cuenta que las fronteras marítimas es algo nuevo.
he dicho que recién en 1994 el mundo reconoce las 200 millas a los países ribereños. Okay. Actualmente hay más del 50% de los países en el mundo que todavía no han definido sus fronteras. Están viendo, o quizás hay un entendimiento previo, qué es lo que vamos a ver más adelante que sucedió en esta evolución, y que el derecho internacional reconoce que pueden haber límites de carácter práctico, transitorios, pero que no prejuzgan la delimitación definitiva. Lo dice así textualmente. Y entonces nosotros estamos ajustados a derecho, pero también esa misma norma recoge que si es que existen acuerdos previos en vigor, previos a la Convención del Mar, deberían respetarse, que es en lo que se basa Chile, y está tratando de demostrar que los acuerdos que hemos firmado son acuerdos de fronteras marítimas. Claro, o sea que pero las como declaraciones son tratados, exacto, y no es así, ¿no? Y no es así. Hasta ahora, al menos, como lo ha dicho el embajador Wagner, Chile no ha demostrado eficientemente, y existe jurisprudencia que la Corte ya ha visto en más de 20 casos en los cuales países han pretendido imponer ese comportamiento histórico antes de que el mundo reconociera las 200 millas. Y la Corte ha ido creando jurisprudencia para cada caso, diciendo, bueno, si es que existe aún un acuerdo en vigor, este tiene que tener una carga pesada de demostración evidente, y no que se presupone que se llegó a un acuerdo. Bueno, muy bien. Detengámonos un segundo, vamos a regresar al segundo mapa, tengo que hacer la pausa del programa, pero Chiquita, la pregunta, ¿qué le parecieron los abogados, los alegatos chilenos hoy día en la Corte? Bueno, en principio pesados, muy rápido, no se podía entender, con muchas citas y también con bastante soberbia. Eso le iba a preguntar, ¿le parecieron petulantes? Sí, pero yo tuve esta sí, sensación. con bastante soberbia. Incluso uno de los abogados dijo, perdón por la soberbia, y dije, pero hacía rato que estaban petulantes, ¿no? Y además también algo que se ha comentado bastante es que el primer abogado dijo que había tenido que cambiar a último momento su presentación, pero si ellos mismos habían reconocido el día anterior que no había nada nuevo en lo que Perú había presentado, ¿por qué tenía que haber cambiado su presentación? Eso es bien simbólico, ¿verdad, contraalmirante? Claro, porque si estaban tan sólidos, porque de pronto tienen que cambiar los alegatos orales. Muy bien, permítame ir una pausa. Estoy conversando con el contraalmirante Brousset. Por supuesto, este es el momento para que ustedes hagan sus preguntas, para que manifiesten sus dudas sobre este tema histórico. Yo creo que estamos en un punto, en un hito importante de nuestra historia. Tenemos que defender nuestro mar y tenemos que entenderlos, y estamos recontraunidos, pero por sobre todas las cosas tenemos que entender el tema. Ya regresamos con el contraalmirante Brousset.